Imagínate que es que mañana dice Amazon que permite el pago con Bitcoin. ¿Y qué va a pasar con Bitcoin? Pues que va a subir, pero va a subir que se va a ir a 1 millón. Entonces, ¿eso quién lo puede controlar? Nadie. Hay que ser consciente de que eso es posible. Igual que es posible que mañana dice Binance que empieza a tener problemas de liquidez y que restringe la salida de dinero. ¿Y qué va a pasar con Bitcoin? Pues que se va a cero. O sea, el hecho de tener una mentalidad lo suficientemente abierta como para ver viable ambos extremos, ¿vale? Hablando de extremos. Y ahora a partir de ahí, estas son las reglas del juego, los extremos. Ahora vamos a jugar. ¿Qué podemos hacer para intentar aprovecharnos de esos extremos? Esta estructura, si recordáis, yo ya comentaba hace tiempo que no me parecía que tuviera características acumulativas, ¿vale? Sobre todo no veía gran participación por parte de los compradores, ¿no? Veíamos, bueno, este Waze, pero es que no corresponde a prácticamente nada. Si se refiere a eso, al final fue totalmente neutralizado. No veíamos nada, ninguna huella realmente significativa que nos dijera que, bueno, posiblemente se trataba de un esquema acumulativo. No veíamos reducción en el volumen, ¿vale? No veíamos una acción del precio realmente motivada, que empujara, que tuviera, pues, que denotara de alguna manera control, ¿no? de los participantes en el mercado. Todo lo contrario, veíamos, bueno, era redevaluar por ahí, un intento de ruptura alcista, descubrimiento del precio que fue fracasado, reingreso, valetes a la zona del value era high, reingreso. No vimos en ningún momento ninguna huella. Yo lo comenté, que a mí me dijera que, bueno, podríamos estar ante un esquema acumulativo o que en principio podríamos favorecer de alguna manera el desarrollo de ese esquema acumulativo. Vale. Entonces, bueno, sucedió lo que sucedió. Tenemos una sacudida para que fijéis la importancia que tiene, como siempre digo, las sacudidas. En la operativa, en nuestro tipo de operativa es fundamental. Prácticamente todos los movimientos impulsivos tienen su origen en este tipo de comportamiento. ¿Vale? Aquí tenemos una estructura menor con su sacudida por arriba y a partir de ahí genera todo eso. O sea, si nos centramos única y exclusivamente en buscar este tipo de comportamiento en el mercado, es un comportamiento que aporta ventaja, ¿vale? Que es un comportamiento ganador, ¿vale? Ganador, muy ganador, bajo mi punto de vista. Esto debe estar sí o sí en el plan de trading, ¿vale? Me parece súper básico, súper fundamental, sobre todo nosotros que operamos bajo los principios de estas búsquedas de liquidez, esta búsqueda de engaños, estos saltos de stops, ¿vale? ¿Vale? Principio de contrapartida, fundamental. Dicho lo cual, sacudida, movimiento impulsivo, ruptura de toda la estructura y la eterna pregunta, ¿no? Estamos en esta zona operativa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es donde mucha gente aprovecha para atizar a la metodología? Claro, puede ser la sacudida que rotará todo el equilibrio de la estructura o puede ser esa ruptura efectiva que generará la continuación bajista, ¿vale? ¿Qué va a ser? Como siempre, apelamos a que no tenemos una bola de cristal y que evidentemente no sabemos qué es más probable que suceda. ¿Vale? No lo sabemos, tenemos que dejar al precio que reaccione, que digiera ese comportamiento, ¿vale? Que todo lo que está sucediendo ahí, que toda esa interacción compradores-vendedores de alguna manera se confirme o se rechace, ¿vale? Siempre digo lo mismo, soy cansino con esto, pero es que es así. Cada acción de mercado debe confirmarse o rechazarse por la subsiguiente acción del precio, ¿vale? Todo lo que no sea confirmar o rechazar, nos estamos poniendo la chaqueta de que estamos apostando, de que estamos suponiendo que va a pasar una cosa por encima de la otra prácticamente sin tener ninguna huella que sustente eso, ¿no? Mm, Bajo mi punto de vista, sigue dando indicios, inputs a favor de la redistribución, ¿vale? Este movimiento es muy violento, pero es que además no hemos visto la reacción con esa violencia alcista que a mí me gustaría haber visto para realmente ponerme la chaqueta de acumulación, ¿vale? Vimos un primer conato, ¿vale? Con esta vela alcista, pero que no tiene la capacidad ni siquiera de alcanzar los máximos de la vela previa, ¿vale? Ni mucho menos romper de manera efectiva y posicionarse por encima del VWAP, ¿vale? Me parece muy relevante. Entonces,
inicialmente, dado que no tenemos huellas que nos induzcan a pensar en la hipótesis de la reacumulación, previamente a esto ya comentábamos que, dado que no teníamos esas huellas, estábamos favoreciendo la redistribución, ¿vale? Para visitar niveles más bajos. Se produce la ruptura y seguimos sin ver esas huellas, ¿vale? No tenemos esa reacción violenta que esperamos que tenga un shakeout, que es que de igual manera que rompe, con la misma violencia recupere la zona, ¿vale? No lo hemos tenido. Entonces, a partir de ahí, seguimos favoreciendo el desarrollo de la continuación distributiva, ¿vale? Vamos a quitar esto. Dicho lo cual, está totalmente perdido ese escenario de reacumulación. Pues bueno, vamos a ver. Como todos sabemos, los mercados es un ente cambiante, ¿no? Es un ente dinámico donde continuamente está entrando nueva información, donde continuamente las valoraciones de los agentes se van modificando, donde continuamente las acciones de unos condicionan las acciones de otros. Es una retroalimentación continua la que sucede en los mercados, ¿no? Y dependiendo del tipo de información que vaya entrando, pues así actuarán los agentes del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en cualquier momento se puede rotar el sentimiento y el control del mercado, ¿vale? En cualquier momento aparece una noticia X, la que sea, y genera todo esto, ¿vale? Se puede estar construyendo, grandes operadores pueden estar construyendo una causa acumulativa en ese punto, y en un momento dado sucede algo que es tan potente que hace virar ese control de mercado, que hace cambiar el sentimiento, que hace rotar de manera violenta el sentimiento de bajista alcista, de alcista bajista. En esto, ¿vale? Una noticia calamitosa, alguna falla en el algoritmo de seguridad, cualquier historia puede hacer cambiar ese sentimiento, ese control de mercado, ¿no? Hay que estar preparados para ello. Nosotros nos basamos en las huellas que vamos observando continuamente sobre el gráfico, y las huellas hasta el momento presente nos dicen que no hay características de esquemas acumulativos, ¿no? Es por ello que favorecemos el desarrollo de esquemas distributivos, pero eso puede cambiar, ¿vale? Si aquí, ahora mismo, sucede cualquier cosa que renueva, que añade de nuevo la confianza a los operadores, a los agentes, a la mayoría de los participantes del mercado, pues se puede construir una causa acumulativa, ¿vale? Que pudiera dar origen a ese desequilibrio alcista posterior, ¿vale? En primer lugar, volver al precio, a la zona de valor, y a partir de ahí veríamos. O sea, que todo es posible, no hay nada perdido, ¿vale? Hasta el momento presente, si yo me tuviera que jugar mi dinero, apostaría, ¿vale? Apostaría, entre comillas, a la continuación bajista, pero eso no quita a que en los próximos días se pueda dar cualquier tipo de comportamiento. Puede ser un comportamiento, un esquema muy rápido, donde en un patrón de dos movimientos se genere, pues, una especie de acumulación, ¿vale? Y retorne el precio a la zona de valor antigua, ¿vale? Se puede dar, pues, bueno, pues eso, sacudida, un tipo de test para arriba. Se puede dar también, como no, una estructura de un desarrollo mayor, ¿vale? Estos esquemas son posibles. Entonces, está perdida la posibilidad de que estemos ante un esquema acumulativo en este punto. Evidentemente no. ¿Por qué? Pues bajo el principio de lo que estoy diciendo, de que los mercados son cambiantes, de que cualquier cosa puede pasar y que debemos estar en constante actualización de la situación actual del mercado. No, bajo ese principio no. Vale, es de tontos pensar que no es posible todo. Todo es posible. Vale, como sí nos ha demostrado cada una de las situaciones de extremidad, ¿vale? De burbuja, de pánico, de sobreponderar o infraponderar ciertos mercados, ¿vale? O sea, todo es posible. Dicho eso, la mayor parte de las huellas que yo puedo identificar como analista técnico especializado en esa interacción, en el análisis de la interacción entre oferta, demanda, compradores, vendedores, es que el control sigue del lado de los vendedores. Vale. Si tu plan dice que compra, pues compra.
es que no podemos hacer nada más. Yo me rifo fielmente al plan que yo he desarrollado y que me da toda la confianza, ¿vale? ¿En qué momento yo cambiaré de opinión y empezaré a pensar que los compradores están teniendo cierto control? Pues en el momento en que vea que los vendedores, que son los que están en este punto, los que están en pérdida o los que no están en control, ¿vale? Los que están en desventaja, empiezan a ganar batallas, ¿vale? ¿Qué batallas les podemos exigir que deben empezar a ganar para que yo tenga en cuenta la posibilidad de tratar todo eso como un esquema, una sacudida menor en función, o un esquema menor en función de sprint de la estructura mayor? Pues en el momento que me recupere, en primer lugar, pues VWAP semanal, ¿vale? En segundo lugar, el value era low y se meta dentro de la zona del perfil de volumen, ¿vale? De la zona de valor. O sea, ahora mismo la debilidad es total. La debilidad que venimos de todo eso. Momentum bajista terrorífico, potencial redistribución. Puedes comprar, claro, puedes comprar, pero el nivel de riesgo que estás asumiendo, bajo mi punto de vista, es bastante alto, ¿vale? O sea, no tenemos las suficientes huellas como para valorar de manera confiable ese escenario alcista. Yo siempre digo lo mismo, ¿quieres comprar? Vale, yo voy a comprar cuando el mercado, en este caso los compradores, me digan que realmente están ahí y que han dado un paso hacia adelante, ¿vale? Siempre es lo mismo. A mí me dio buena impresión, muy buena impresión esta vela alcista. Vale, yo cuando lo estaba viendo ya vi este gran volumen, o sea, me parecía un comportamiento muy bueno como, como tipo de patrón de rotación de dos velas. O sea, me parecía realmente bueno, pero claro, es que no ha tenido continuación. Puede que sea el test, como he dicho antes, que se quede por algún nivel o que incluso haga nuevo mínimo y que rebote. Puede ser, pero es que justo reacciona en el Big Wap, reacciona en el. No llega a meterse, ¿no? Ni a testear la zona baja del valor. A mí me presentan muchas dudas y sobre todo creo que sigue imperando la debilidad, ¿no? Entonces, para aquellos que quieran comprar o que estén esperando o que vean como unos buenos niveles para comprar, ser precavidos con las decisiones que tomáis, ¿no? O sea, yo le exigiría como mínimo que me recupere la zona de valor, ¿vale? Actualizamos el perfil y que como mínimo, ¿vale? Que me desarrolle algo tal que así. Es que ya te da igual, si al final esto se va arriba, es que te da igual comprar aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Vale, o sea, esta es zona de compra, vale, pero no es lo mismo comprar aquí abajo, que ahí estás apostando, arriesgando sí o sí, porque es un escenario totalmente virgen donde no tenemos ningún input al que anclarnos realmente, favoreciendo, ¿no? Esa rotación de control a favor de los compradores, y la cosa cambia muy mucho si compramos aquí. Mi argumentario al respecto siempre es el mismo, ¿no? O sea, mm, ¿quién está en debilidad? Los compradores. Pues tendrán que ganar batallas de alguna manera. La primera que es recuperar este mínimo, ¿vale? La segunda que es, pues empezar a recuperar, esto puedo, vale, empezar a recuperar los VWAP. La tercera, la zona de valor. O sea, hasta que no vea algo, por lo menos uno, ¿vale? Luego ya entramos ahí, podemos entrar en temas de gestión de riesgo. ¿Te parece interesante para comprar? ¿Quieres favorecer de alguna manera que posiblemente estemos ante un comportamiento tipo sprint shakeout? Pues compra, pero un poco, ¿vale? En previsión de que lo más Rubén, probable. Dame un segundo. En previsión de que lo más probable es que siga cayendo, ¿vale? O sea, compra un poco, no compres toda la posición. O sea, que hay diferentes maneras de poder gestionar este tipo de situaciones, bajo mi punto de vista, muy débiles. Vale, ahora veremos el escenario a más largo plazo, dónde podría cambiar la cosa, porque la cosa se puede poner muchísimo más fea. Tenemos siempre la problemática de potencial sprint y potencial ruptura efectiva, ¿vale? O sea, estamos aquí. Los dos están ahí, pero el SP ha reaccionado como tiene que reaccionar e incluso ha dejado un test, ¿vale? Y este no. De momento no. Vale, o sea, de momento no. Yo andaría con mucho cuidado. Gráfico semanal. ¿En qué momento podemos establecer
cambiar, ¿no? De alguna manera el contexto alcista, es que estamos en las mismas. O sea, esto sigue estando en desarrollo. Podríamos tener una semana siguiente que revirtiera toda esta vela, ¿vale? Podríamos tenerla, pues en ese momento veremos. El problema que es seguir tratando esto, si esto es distributivo, ha tenido una causa y se ha generado esta causa tan potente en tanto tiempo, el efecto va a ser fácil esto. Lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo, ¿vale? O sea, la visita de los 9.000 más que factible, ¿no? Creo que en la última reunión lo comentábamos con Mike y algún compañero más. O sea, es muy factible porque además en la zona está el BIPOC de toda esa antigua zona de negociación, de toda esa zona antigua de equilibrio. Eso es muy viable, ¿vale? El contexto sigue siendo muy bajista. Ni en el corto plazo ni en el medio plazo yo puedo comprar hasta que esto no se revierta, ¿vale? Tenemos que dejar al mercado que desarrolle. Fijaos lo que sucedió en el último gran shake, ¿no? Que es este de aquí. Es un poco, o sea, para mí el escenario sigue estando ahí, ¿vale? Esto, que suceda aquí y que genere una vuelta al valor y nuevos máximos seguro. Eso puede pasar, pero hay que dejar al mercado. O sea, el escenario como tal sigue estando ahí, no se ha anulado, ¿vale? Se podría dar incluso, a ver, los dos escenarios básicos con los que yo trabajaba desde el principio, que lo tenemos, vamos a trabajar con esta estructura que la tenemos graficada, era que esto fuera una estructura acumulativa, ¿vale? Que actuara de sprint de todo esto, que recupere y que se vaya, ¿vale? Escenario número uno, ojo, que sigue estando ahí, que aunque tengamos esta claudicación y este evento climático, no se ha desechado esa posibilidad, ¿vale? No se ha desechado en el medio plazo. Lo que pasa que vemos que en el corto plazo, ¿vale? O que si nos vamos a observar esta estructura gráfico horario o gráfico diario, vemos que hay debilidad. Hay que conjugar esas dos cosas. Vemos que hay debilidad, ¿vale? El escenario número 2 es evidente confirmar esto como una estructura distributiva, ruptura, test y continuaciones, ¿vale? Para ir a testear la zona de volumen de toda esa estructura que tenemos en 9.000, ¿vale? El escenario número 2 estaría por desarrollar esa segunda pata, ¿vale? Y para mí el escenario número 3 es que como suceda eso, luego ¿qué le va a venir? ¿Le van a venir continuaciones? ¿O puede suceder algo tal que así y que recupere todo? ¿Vale? O sea, para mí los tres grandes escenarios siguen siendo esos. Que esto recupere rápido, ¿vale? Y se quede como una sacudida de esto y esto de esto y que vuelva, ¿vale? O que incluso se desarrolle esa segunda pata y que lo giren con violencia de nuevo. O sea, es totalmente posible, ¿vale? Sé que es un poco caótico pensar en todas esas posibilidades, pero ahí están. O sea, el hecho de que definitivamente esto se confirme como distributivo y tengamos ese momento de dos patas, no quiere decir que el mercado luego tenga que caer continuamente, ¿vale? Puede perfectamente ser factible eso y al mismo tiempo que suceda un evento como esos aquí, ¿vale? Y que se vaya para arriba y que vuelva a rotar todo. Los contextos, habrá que evaluar cuando llegue el momento, si es que llega, cuál es el contexto del mercado. Lo complejo donde está en asumir como una estructura, ¿vale? Todo lo que ha sucedido aquí, que es un poco también lo que sucedió aquí, que es un poco el problema y cuando se nos rompe la cabeza a los operadores Wyckoff. Es que yo siempre he dicho, aquí hay múltiples estructuras que se han operado de múltiples maneras. Yo, estructuras de tan largo plazo, ¿vale? No me creo que haya operadores de muy largo plazo donde han estado comprando por todas estas zonas, ¿vale? O sea, eso que antiguamente sucedían y nos vendían como uno de los principios de la metodología, donde el gran operador tardaba meses y años y semanas en construir una posición, a mí me parece poco real, ¿vale? No digo que no sea así, pero me parece poco real. Yo más bien creo que hay operadores de medio plazo donde van operando al son de las condiciones del mercado y que aquí se crean distribuciones para ganar esto, que aquí se crean acumulaciones para ganar esto, que aquí se crean distribuciones, redistribuciones, ¿vale? Y eso es una lucha un poco más del corto plazo, sobre todo en este tipo de activos tan volátiles, ¿vale? Es mi punto de vista. O sea, tratar todo esto como una acumulación o una distribución desde el punto de vista de que pensar
que pensar que a nivel agregado alguien o muchos operadores están construyendo posiciones muy potentes, ¿vale? Como antiguamente se basaba o era uno de los fundamentos de la metodología, no lo veo, no me parece operativo en el corto plazo, ¿vale? ¿Para qué me interesa a mí tratar eso como una estructura? Para ver las zonas de valor, única y exclusivamente, ¿vale? Como esto. A mí me interesa ver toda esta rotación, todo este equilibrio, como una zona donde los grandes operadores, o la mayor parte, ¿no? Donde la mayor parte de los participantes del mercado estuvo cómodo operando el Bitcoin, ¿vale? ¿Por qué es útil? Pues porque como el mercado le dé por caer, va a ir a buscar de nuevo esta zona, ¿vale? Porque es la zona donde antiguamente los operadores rotaron, negociaron, vieron cierto equilibrio, ¿vale? De Bitcoin. Lo mismo sucederá aquí. Cuando el mercado le dé por subir, si es que le da en algún momento, ¿dónde va a ir a parar? Al BIPOC. Al BIPOC de toda la estructura, ¿vale? Es esa gran zona donde antiguamente los operadores estuvieron cómodos negociando. Pues eso es fijo que lo va a visitar. Vale. Entonces, mi punto de vista con respecto a este tipo de estructuras y tan longevas, yo no me las creo. Me parece mucho más objetivo y operativo pensar en términos de corto plazo. Que no te dice que ahora pasa lo que sea y que desarrolla un giro violento y se te queda esto como una estructura acumulativa, ¿vale? Que tiene la capacidad de empujar al precio dentro de la zona de valor, ¿vale? Y a partir de ahí cambiar el sentimiento, cambiar el sesgo y desarrollar algo tal que así. O sea, como posible es, pero ¿esto es más posible que el escenario bajista? No, bajo mi punto de vista no. O sea, bajo mi punto de vista, ahora mismo es más posible que se siga desarrollando el desequilibrio bajista. ¿Vale? Lo que pasa es que siempre estamos pensando en rotar, ¿no? Y siempre queremos ver a Bitcoin alcista y siempre queremos ver lo más positivo que negativo, pero es que no hay huellas realmente que nos sugieran el escenario alcista. Ahora ha salido lo de FTX, pero de estas habrá también varias. Es que ahora mismo, imagínate que empiezan a caer muchas más. Imagínate que Está todo empieza, conectado, sí. claro, que empieza a salpicar también a Binance. ¿No? Que aquí tenemos a Binance como si fuera mañana sale Binance y es que se la cargan igual que a esta. Pero la gente Igual ya que, está hablando de efectos macroeconómicos de esto, no solo de cripto. claro, Es tan claro, fuerte. claro. Es que al final está todo interconectado en este mundo tan global donde todos los mercados están directamente correlacionados, es que te puedes salpicar de una a la otra. Además, fácil. Claro, Pues que la confianza del consumidor, que somos nosotros como clientes del exchange, del mercado, ¿no? Baja. sí. Y a mí me baja la confianza en Binance, que es donde yo tengo depositado mis posiciones o mi cuenta de criptomonedas. Imagínate que ahora el 10% de los usuarios de Binance empieza a retirar. ¿Qué pasará ahí? Y Binance a lo mejor tiene capacidad para poder soportar ese tipo de eventuales contingencias, pero otros brokers más pequeños incluso que FTX, que la gente se le encienda la bombilla y diga, no, no, que esto puede ser que mañana quiebre. Y empezamos a retirar todos ahí la liquidez. ¿Qué pasa? Pues problemas. Joder, lo que pasó con Lehman Brothers. Es que no te tienes que ir muy lejos. Y era una Claro. de los grandes bancos y uno de los grandes monstruos de financieros de Wall Street. Y que la clave está en verlo todo como posible. O sea, todo es posible. Mañana sale Binance y quiebra igual que ha quebrado este y despídete de tus ahorros. O sea, no darle más confianza de la que merecen porque todo es posible. Pero digo Binance y digo el que sea. Tengo que decirte que esa lección de que hay que verlo todo como posible es una de las cosas que vendes, que una de las más fuertes y que aunque lo leas en libros Irreales. y algo, Mm, realmente no te cuesta mucho aceptarlo porque te estás metiendo con tu sesgo y todo. claro. Pero gracias a ti, de verdad, tengo esta mente abierta ya Pues mira, que incluso viendo todas esas huellas distributivas, yo sé que esto puede girar y irse. claro, es que esa es la potencia de cuando realmente entiendes un poco el funcionamiento de los mercados y que yo es que
no entiendo cómo la gente todavía no ve esto como lo Sí, posible, claro. como lo real, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. O sea, esa idea de plasmar un patrón de los que se conocen de la metodología y dar por hecho que se va a cumplir cual manera automática porque sí, es un error de base, es un error fatal. Y me parece bochornoso y lamentable que haya muchos educadores de la metodología, que han salido ahora muchos, enseñando eso. Porque eso no es Wyckoff. Wyckoff es esto, entender que cualquier cosa puede pasar. Que mis huellas, lo que yo puedo identificar hasta ahora, son distributivas, pero no doy por hecho que no pueda pasar lo opuesto, que ahora, por lo que sea, aparezca. Imagínate que es que mañana dice Amazon que permite el pago con Bitcoin. ¿Y qué va a pasar con Bitcoin? Pues te va a subir, pero va a subir que se va a ir a 1 millón. Entonces, ¿eso quién lo puede controlar? Nadie. Hay que ser consciente de que eso es posible. Igual que es posible que mañana dice Binance que empieza a tener problemas de liquidez y que restringe la salida de dinero. ¿Y qué va a pasar con Bitcoin? Pues que se va a cero. O sea, el hecho de tener una mentalidad lo suficientemente abierta como para ver viable ambos extremos, ¿vale? Hablando de extremos. Y ahora a partir de ahí, estas son las reglas del juego, los extremos. Ahora vamos a jugar. ¿Qué podemos hacer para intentar aprovecharnos de esos extremos? Joder, pues este contexto es para buscar ventas, ¿vale? O sea, este contexto es de que si el mercado me deja un techo y me lo sacude de nuevo, aquí hay que vender. Ese es el contexto del corto plazo, ¿vale? Buscando este movimiento y continuaciones bajistas. Corto plazo es eso lo que hay que hacer, ese contexto, ¿vale? No nos estamos inventando nada. Contexto alcista, el menos probable. Bajo mi punto de vista, el alternativo. ¿Qué tiene que hacer? Que me recupere todo esto y que se meta aquí. Vale. Y aquí compro. Si quieres, compra sin esperar el test. A mercado, si quieres. Pero una vez que está posicionado por encima del value algo, por encima, si puedes, del BIPOC, esto ya tiene mucha fuerza. La clave que es que el mercado ha abandonado la zona de valor, ¿vale? Toda esta lateralización. Mientras no consiga reingresar, el control sigue bajista. Como consiga reingresar, independientemente de cómo haya hecho aquí, vamos a poner sobre la mesa que el cambio de control ya ha tenido lugar, ¿vale? Independientemente, como digo, de lo que suceda aquí. Si el mercado al final me reingresa, ¿a mí qué más me da que haya sido un patrón de 2 velas, un patrón de 3 velas o una estructura? A mí lo que me interesa es que el mercado está aquí. Entonces yo, este movimiento, este comportamiento, lo voy a ver como la sacudida de eso, sin más. Y me da igual que tenga un volumen alto que un volumen ridículo. O sea, estos 3 comportamientos me dicen lo mismo, y es que hay un rechazo a caer, ¿vale? Ya está. Hay que quedarse con eso. Por eso siempre digo, la metodología es reactiva. La metodología siempre vamos a contracorriente o siempre estamos esperando a que nos confirme o no el movimiento, ¿vale? ¿Cómo confirmamos que podemos estar ante una ruptura efectiva? Con el no reingreso, ¿vale? Con el no reingreso. Si el mercado me genera valor y los intentos que tengan, que seguramente habrá alguno o varios en subir, son bloqueados, blanco y en botella. Va para abajo seguro. Vale. Técnicamente, teóricamente, pero es que a mí me da igual. Yo la teoría no la quiero para nada. Yo me interesa la práctica, ¿vale? Y esto lo aprendes con el tiempo. ¿Y la práctica qué es? Que es que me da igual cómo se hace piruetas aquí. Si que a mí lo que me interesa es qué sucede después de eso. Si el mercado sube, me da igual lo que suceda. Yo sé que esto ha sido rechazado y que ha vuelto al valor. Vale, me quedo con eso. Y no me quedo con eso para nada, me quedo con eso porque me está cambiando el sesgo del mercado. Vale, o sea, me está diciendo que, ojo, que nos podemos caer, ¿vale? En este punto, que ojo, que podemos ir a visitar precios más bajos, a decir, no, o sea, todo lo contrario. Hemos intentado visitar precios más bajos, pero no hay nadie dispuesto a seguir vendiendo. Eso que me dice a nivel fundamental, que las valoraciones de los agentes que están ahí no ven tan barato el precio del activo. Todo lo contrario. Han aprovechado todo esto para buscar liquidez, para asumir liquidez
y para crear una posición potente. Y por ende, si no ven precios más bajos, ¿por qué es? Porque ven precios más altos. ¿Vale? Es un poco hilar conceptos, hilar razonamiento y sale solo. En realidad es así.